mi caso particular, pues desde el enfoque de niñez y adolescencia, estoy muy preocupado realmente, porque parecería que en este tema de niñez hay un amplio consenso y que hay muchos aliados naturales, pero eso solo es una apariencia. Realmente en el enfoque de niñez no hay muchos aliados, ni naturales ni de ningún tipo. Yo vengo recién de una reunión de CEPAL en México, donde entre muchas otras cosas estábamos discutiendo temas de desarrollo sostenible, dice la ONU, pero nosotros decimos sustentable. Y fue muy interesante que cerca de 200 participantes de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, darnos cuenta que solo 2 personas, en mi caso, y una persona más de Brasil, estábamos peleando, así literalmente y tal cual, para que el enfoque de derecho de la niñez quedara en el documento de conclusiones y recomendaciones del foro que había recomendado CEPAL, y por ende que fuera suscrito por los estados que estaban participando, dentro de los cuales está El Salvador. Y fue bastante duro para nosotros darnos cuenta que realmente no hay una conciencia, no hay un compromiso real y efectivo ni de los estados y gobiernos, de las administraciones, pero que tampoco de la sociedad civil, de las organizaciones que estábamos ahí presentes. ¿Y a qué obedece esta situación? Entre muchos otros motivos. Bueno, los niños y las niñas no son considerados ciudadanos, entre muchas cosas. No votan, no van a elecciones. Una persona participante del foro incluso decía, bueno, pero es que no hay organizaciones de niños y niñas, y realmente sí hay, ¿verdad? En el caso de El Salvador, pues tenemos una ley, la LEPINA, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que es una de las mejores leyes, no solo de Latinoamérica, sino que del mundo. Somos expertos en hacer leyes muy buenas aquí en el país, ¿verdad? El tema es que no se aplican como deberían de aplicarse. Y cuando digo que hay organizaciones realmente de niñez y de adolescencia, no solo hay algunas experiencias interesantes aquí en El Salvador, pero también en Latinoamérica y en otros países, es porque históricamente y sistemáticamente se les ha negado a los niños y a las niñas el derecho a participar de las decisiones. En general, a todas las expresiones de organización de la sociedad civil se les ha negado su derecho a participar, y no cualquier tipo de participación. Estamos hablando de una participación en el nivel de toma de decisiones, y lo que hay acá es muchos espacios de diálogo donde se va a hablar de muchas cosas, se recogen muchos insumos, pero que eso no impacta en la vida diaria de las personas. Eso no transforma las condiciones de vida que se están viviendo en las comunidades y en los territorios. Entonces, hacemos ese llamado a que esa participación de la sociedad civil, de todos sus actores, y en este caso de la niñez y adolescencia, no es uno de los grupos más excluidos, como ya fue incluso aceptado por las mismas Naciones Unidas, que cita una gran variedad de grupos y sectores que han sido históricamente y sistemáticamente excluidos, donde cita juventudes, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, la comunidad LGTBI, las zonas costeras, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores. En el caso de niñez y adolescencia, lo que estamos viendo es que es un grupo invisibilizado, ni siquiera aparece en los documentos oficiales de ningún tipo. En esta reunión yo me aseguré de hablar con varios compañeros que tienen un poco más de trabajo, de articulación, de movimientos sociales, de Brasil, de México, de Perú y de otras regiones, y me decían, pues mira, realmente no tenemos nada que compartirte, porque tampoco en nuestros países hay algo sobre niñez y adolescencia, algo realmente que hable de los derechos ambientales y ecológicos de la niñez. Han sido invisibilizados, no está en ningún documento que ustedes puedan encontrar oficial, ni en los países ni a nivel de Naciones Unidas. Eso habla claramente de cuál es el nivel de compromiso. ¿Y cuál es el nivel de compromiso? No con cualquier cosa. Estamos hablando del derecho a un presente, a un futuro. Eso es lo que se está negando a las presentes y futuras generaciones. Y no de cualquier presente y futuro, sino que de un presente de paz, de justicia, de sustentabilidad, que son los principios que nosotros afirmamos. Eso ha sido negado, y no solo en este momento, sino que históricamente, y no se vislumbran realmente decisiones
que estén abordando de una manera intencional que heredemos unas condiciones de vida diferentes. Y en el caso específico hablamos de biodiversidad, pues lo que vemos cada vez más es una pérdida acelerada de biodiversidad. Vemos efectos de cambio climático que se ven acelerados y que estos impactos no se visibiliza cuáles son esos impactos diferenciados que tienen en niñez. En el caso de la niñez hablamos de que los primeros años de vida de un niño o una niña son trascendentales para toda su vida. Lo que no se invierte en los primeros años de la niñez es irrecuperable, los primeros 6 años. Hay unos que dicen que los primeros 5, los primeros 7. Es donde se desarrolla el 80% del cerebro, de las capacidades cerebrales de un niño o una niña. No se invierte decididamente, eso es irrecuperable. Y después les culpamos, ¿verdad?, el mundo adulto en el que vivimos, ¿verdad?, que el problema que tenemos también de organización de niñez es ese. Hay organizaciones pero están tuteladas por adultos, siempre con ese sesgo del mundo adulto imponiéndole a la niñez el imaginario de vida que nosotros entendemos que ellos deben de seguir y no creándoles posibilidades reales para que desde su creatividad, desde su propio pensamiento abstracto, creen posibilidades de un mundo y un imaginario de vida diferente. Entonces eso es lo que está en juego y sobre eso no tenemos suficientes decisiones. Ahora, también hay algunos instrumentos, marcos de política que crean condiciones para eso. Como les decía, la ley Lepina en el artículo 35 habla de un medio ambiente sano y sustentable para la niñez. La Convención de los Derechos del Niño en el artículo 29 también hace referencia en el literal E sobre eso. Entonces, marcos de política hay suficientes. El tema es un tema de compromiso, de ambición, de voluntad que no se ve reflejado en decisiones. Ahora, en Latinoamérica se está discutiendo algo que es bien importante y pienso yo que hay que darle atención. En 1992 se firmó la Declaración de Río y ahí está el principio 10. El principio 10 de la Declaración de Río habla sobre el acceso a la información, participación y la justicia en asuntos ambientales. Y ahí hay mucho sobre todos estos grupos que hemos mencionado que han sido invisibilizados y excluidos. El Salvador es uno de los 22 países que ha afirmado, pero no ha firmado aún, que está con la voluntad de que ese instrumento sea un documento vinculante, es decir, que sea de obligatorio cumplimiento. Y nosotros debemos de impulsar que eso suceda, porque nos va a crear una serie de aperturas para que todos estos temas podamos tener un instrumento también a nivel regional, porque a nivel nacional ya tenemos los juzgados ambientales, pero tenemos ese instrumento que podemos utilizar para elevar esas otras voces, que son las voces que han sido, como les vuelvo y les repito, invisibilizadas de las discusiones y de las decisiones públicas a nivel nacional. Así que yo considero que están esos instrumentos y otros que hablan de la progresividad de derechos, en un momento en el que estamos viviendo, donde hay serias amenazas e incertidumbre de retroceso, no solo por lo que está pasando en el país del norte más cercano, sino que por lo que está pasando a nivel global. Y es importante que los que estamos comprometidos con crear una sociedad, la otra sociedad y otros mundos diferentes, caminemos con los pueblos, con las comunidades y con los territorios para que esas voces, esas capacidades de propuesta y de solución que ya están siendo implementadas y que en algunos de los casos de manera ancestral y hasta milenaria los pueblos han estado en la lucha de implementarlo, esas sean las soluciones que implementemos para una vida plena para todos y todas. Gracias. Gracias.